gustaría tener una conversación con mi señor padre, Jaime Moncada Pérez. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es cómo se interesó en protección contra incendios. Bueno, en mi vida he tenido algunos momentos en los cuales el fuego, los incendios han causado un poco de impresión en mi modo de ver la vida, diría yo. Una que, estando yo muy joven, a mi padre, que tenía unas minas de oro en un municipio colombiano, un rayo destruyó toda la instalación y fue la causa para que él terminara de estar metido en el negocio de las minas, el cual le dio mucho dinero inicialmente, pero después también se lo quitó. Después un sobrino, accidentalmente, se entró a una habitación de la casa a buscar unas cosas y creó inadvertidamente por él un incendio. Ese fue un incendio bastante grande, destruyó casi la mitad de la manzana, incluyendo la alcaldía donde estaba todo el gobierno municipal del pueblo donde yo vivía. Eso es más o menos en 1972 y arranca una nueva etapa de su vida. Instalamos una pequeña planta para producir polvo químico seco. Empezamos a trabajar en ello, nos fue bien. Rápidamente vimos que no solamente bastaba con tener el polvo químico seco, sino también que tocaba producir los extintores en los cuales ello se aplicaba. Entonces empezamos también la fabricación de extintores de incendio, tanto portátiles como sobre ruedas. Y así, en ese devenir, fuimos encontrando que también existían otras cosas de incendios. Empecé a meterme en el campo de incendios, pero lamentablemente encontraba que esto lo podía yo leer porque sabía un poco del idioma inglés, pero que el resto de gente no tenía dónde leer porque no existía absolutamente una sola palabra en ninguna parte en Colombia que hablara de protección contra incendios. Bueno, entonces, después de iniciar la compañía de protección contra incendios, descubre a la NFPA, pero me imagino que hubo un momento donde decidió ir a conocerlos y cuéntenos eso, cuándo ocurrió y cómo. Pues yo dije, hay que buscar a esta gente a ver cómo podemos hacer alguna cosa. Me enteré que en ese momento Mapfre estaba ya empezando a hacer una edición de un libro de la NFPA, que es el Manual de Protección contra Incendios, pero no se metían para nada con las normas. Me conseguí una dirección de la NFPA, llamé, y esto es año 76, y pregunté si era posible que el presidente de ese entonces, era Charlie Morgan, me podía recibir, y me dijeron que estaban a la orden. El señor me recibió muy amablemente, me recibió con una gran simpatía, me oyó, y yo le propuse a él que por qué no se buscaba la forma de hacer algo en América Latina, que fundamentalmente cómo podíamos hacer para tener las normas en español y poder hacer seminarios y enseñar a la gente, pero con base en sus normas, que qué posibilidad había sobre esto. Él me dijo que en ese momento ellos no tenían ninguna visión sobre extenderse a otros países. En cierto modo, me olvidé por un tiempo sobre esta situación, hasta que un buen día recibí un telex en esa época, diciéndome que el señor nuevo presidente de la NFPA, el señor Bob Grant, iba a visitar América Latina y quería pasar por Bogotá y conversar conmigo. Bueno, entonces recibes una comunicación del señor Bob Grant, el nuevo presidente de la NFPA, que te quiere visitar, y entiendo que a finales de los años 70 esa visita finalmente ocurre. ¿Cómo pasó eso? Nos había pedido que si podíamos recibirlo, nos encontramos con él, conversamos con él, y en este momento estábamos trabajando dentro del Consejo Colombiano de Seguridad Industrial, entidad en la cual pensamos que se debía establecer esta relación junto con la NFPA.
¿Él viene con quién? Con David Gratz, que recientemente había sido nombrado para manejar la parte internacional de la NFPA. Él nos dice que no puede hacer nada en ese momento directamente, porque pues no nos conoce a nosotros ni sabe quiénes somos, y nos propone que para ensayar esta penetración en América Latina hagamos un congreso en Colombia. Bueno, entonces en 1981, entiendo yo, se hace el primer congreso de la NFPA. Ese evento es tal vez uno de los mejores congresos que alguna vez hemos hecho nosotros, aún después de que esto tuvo lugar. Asistió gente de muchos países de América Latina. Vinieron los instructores, todos venían de la NFPA, eran ingenieros de la NFPA que vinieron a dictar conferencias sobre un temario que se acordó para ello. Es la primera vez que ingenieros de incendio venían a Colombia a dictar cursos en un congreso. El congreso dejó una utilidad, yo diría buena, y NFPA entonces nos dice, muy bien, vamos a empezar una conexión con ustedes, vamos a empezar un trabajo con ustedes, vamos a apoyarlos en esto. Ahí nace OLAPSI, la Organización Latinoamericana de Protección contra Incendios. Exactamente. Ahí nace OLAPSI y nace dentro del Consejo Colombiano de Seguridad Industrial. Y el Consejo, lamentablemente, no fue la parte adecuada donde esto podía llevarse a cabo. Habían ciertos problemas de tipo económico y de ciertos manejos en la situación de lo que era este programa, y con David Gratz por parte de NFPA se acuerda crear una nueva entidad. ¿Y esta nueva organización cómo se llama? Esa nueva organización se llama Organización Iberoamericana de Protección contra Incendios, cuya sigla es OPSI, conocida como OPSI, la cual empieza e inicia un desarrollo en toda América Latina inicialmente. Inclusive llegamos a hacer seminarios hasta de 400 horas en conexión con una universidad en Bogotá. Y hacíamos seminarios a los cuales traíamos personal usualmente de la NFPA, porque todavía no teníamos personal nuestro que estuviera suficientemente capacitado o enterado de dictarlos en el idioma español. Pero una cosa muy importante que ustedes hicieron, que no existía en Latinoamérica, fue lo de la traducción normativa. Cuéntanos un poco eso, cómo ocurre. Pero en cuanto a normas como tal, que es lo que nosotros necesitábamos para ir atacando los diferentes campos que teníamos, pues entonces empezamos a seleccionar dentro de esas centenas, una o dos centenas que había de normas en ese momento de la NFPA. Algunos títulos como por ejemplo la norma NFPA 10, que es la más común y corriente sobre extintores portátiles, pero también tradujimos algunas normas como ataque inicial de incendios, y también tradujimos una norma que era en 1985, que salió una norma sobre rociadores automáticos. Bueno, además de la traducción de la normativa, ustedes empezaron un noticiero. Consideró que era necesario tener un vehículo para poder contarle a la gente de América Latina lo que estaba pasando y lo que estaba haciéndose y el proyecto que había. Entonces empezó a editar un pequeño, yo ya panfleto, 4 o 5 páginas, bajo el nombre de Noticiero sobre Protección contra Incendios. Venía en inglés una parte y una parte en español. Después eso se continuó sacando en Colombia, y esa revista posteriormente se convirtió en la revista que actualmente tiene el Fire Journal latinoamericano, el NFPA Journal latinoamericano, que está editando la NFPA ya desde hace más de como 13, 14 años. Entonces esto existió desde el principio de los 80 hasta 1998, si no estoy mal. Más o menos la última edición se hizo en 1998. ¿Cómo puedes tú resumir la labor que ha cumplido en estos más de 30 años una organización como OPSI? Lo que ha hecho básicamente es contarle a Latinoamérica inicialmente durante cerca de 12 o 13 años, y después específicamente en Colombia, de lo que
es protección contra incendio. Enseñanza con base en esas normas y en esos códigos de la NFPA, en seminarios, en diplomados, en congresos a nivel local, pero también hemos estado colaborando con los cuerpos de bomberos del país para que ellos vayan entrando dentro de esta necesidad de que trabajen bajo normas y bajo procedimientos estandarizados. ¿Cuál cree usted que ha sido la función de OPSI en Colombia en protección contra incendios? Llevar a que la empresa colombiana, a que los ingenieros colombianos que están trabajando actualmente en protección contra incendio, aprendan a respetar el ejercicio de lo que es la protección contra incendio.